Malón sobre la política a nivel macro aquí en los Estados Unidos y a propósito de las elecciones del próximo martes 8 en los Estados Unidos, las elecciones de medio término, y hoy vamos a seguir conversando sobre ese tema con nuestro invitado de hoy, que es el profesor, periodista y político del ala demócrata, el señor Fernando Aquino. Buenos días, Fernando, bienvenido una vez más a este su espacio, Levántate Nueva York. Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme una vez más con ustedes. Siempre para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Cuéntanos cómo va la política de cara al próximo martes 8, aquí en Nueva York específicamente. Bueno, Nueva York es al parecer un reflejo de lo que está ocurriendo a nivel de todo el país, puesto que en las últimas semanas se ha visto que la contienda no va a ser tan cómoda para los demócratas, que anticipaban un triunfo fácil de la gobernadora Kathy Hochul. Sin embargo, hemos visto que las encuestas han estado dando un panorama diferente en el que hay una contienda mucho más cerrada entre Kathy Hochul y Liz Zeldin. Incluso en las demás contiendas, como la contienda de la Procuraduría General, donde se vaticinaba a Leticia James como la gran favorita, y sigue siendo la gran favorita. Sin embargo, ha sido una sorpresa que Michael Henry haya obtenido tanto respaldo y haya subido tanto en las encuestas y se ve como una contienda un poquito más competitiva también. Juan Rodríguez es el candidato que está corriendo para controller del estado, con Tom DiNapoli. No se habla mucho. Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera conoce a estos candidatos. Sin embargo, aún así, estas contiendas se están viendo como contiendas competitivas. Y eso tiene un gran significado para poder entender qué es lo que está pasando tanto en Nueva York como a nivel de todo el país. Y parece que el factor que está incidiendo en estos momentos es la falta de entusiasmo que hay en uno de los partidos, que es el Partido Demócrata, y el entusiasmo que ha crecido incluso, o se ha mantenido dentro del Partido Republicano. O sea, eso, imagínense, si los demócratas que mantuvieron un gran entusiasmo en las primarias del medio término pasadas, que fueron en el 2018, ha decrecido bastante ese entusiasmo, y sin embargo el entusiasmo de los republicanos ha decrecido mucho menos o se ha mantenido casi igual. Eso matemáticamente ya te da una idea de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se proyecta en el país, y es que los republicanos van a retomar, se proyecta, la Cámara de Representantes. Solamente necesitan 5 para retomar la Cámara de Representantes, y es probable que incluso puedan ganar en el Senado, que ahora mismo está dividido en igual número de senadores. Fernando, buenos días. Buenos Primero, días. que usted está siendo demasiado tímido y está ocultando las razones reales, es lo que observamos, del cambio de actitud de los electores frente a su partido gobernante. ¿Por qué no admitir que en esta Nueva York específicamente hay un desorden casi total, inseguridad ciudadana, una crisis rampante en lo económico, en la inflación, los servicios deteriorados, una matazón, como diríamos nosotros allá en Dominicana, por donde quiera? ¿Usted no cree que en vez de usted decir, atribuirle esto al hecho de sus militantes no participar, no tan motivados, atribuírselo a esas razones, el crecimiento del Partido Republicano aquí y la posibilidad de que ganara o que gane? Bueno, en realidad no es asunto de timidez. Yo pienso que lo que está ocurriendo ahora no es nada nuevo. Sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los partidos que están en la Casa Blanca, excepto muy pocas excepciones, pierden en las elecciones de medio término. Y obviamente que sí,
durante unas elecciones siempre hay asuntos que se debaten, como el de la economía, el del medio ambiente, el de la salud. En este caso, el tema que ha resurgido y que está sobre el tapete, principalmente en ciudades como la de Nueva York, es el tema de la seguridad pública y definitivamente que eso tiene un valor y probablemente eso es lo que ha provocado ese entusiasmo dentro de esa base conservadora y republicana que está llamando por mano dura. Y entonces, sin embargo, esto no sería nada nuevo. El hecho de que haya una oposición y hayan temas que le den entusiasmo a la oposición y le quiten el entusiasmo a los que ya están en la Casa Blanca, es algo que ocurre aquí en este país. La excepción más sobresaliente que sabemos de un presidente que no haya perdido el Congreso fue George Bush en el año 2002, de esas elecciones de medio término. Y la explicación a eso es que en el 2001 tuvimos los ataques del 9/11, ¿verdad? Los ataques terroristas. Y por eso, pero no quitándole importancia a los temas que se están debatiendo, pero parece que el arrastre en las elecciones presidenciales, ¿se acuerdan que estamos hablando de elecciones de medio término? ¿No? Pero el arrastre que hay durante las elecciones presidenciales también arrastra las, eh, lo que ocurre a nivel de los hemiciclos legislativos. Y precisamente ese es uno de los factores que está en la discusión cuando se trata de Nueva York, donde hay no solamente lo que está también puede ayudar al candidato republicano en Nueva York, es que hay por lo menos 6 contiendas al Congreso, 6 contiendas que son competitivas, incluyendo la contienda de Patrick McDonnell del Distrito 17, que es incluso el jefe del comité electoral del Partido Demócrata para el Congreso, y está en una elección competitiva con Michael Lawler. Y eso te puede decir a ti entonces lo que puede ocurrir en el resto del país, porque Nueva York es un estado azul, como se llama. Sin embargo, si aquí hay 6 contiendas competitivas en el resto del país, hay una situación también que no es muy auspiciadora para el Partido Demócrata. De cara, disculpa, vista esas proyecciones que se están dando ahora, ¿cuál sería entonces la proyección de cara al 24? Porque esto reflejaría los resultados del próximo martes, una proyección hacia el 24. Definitivamente, las cosas van a cambiar después de las elecciones. Ahora mismo hay incertidumbre sobre quiénes van a ser los candidatos. Ya se sabe, Biden es el presidente. Generalmente los presidentes tratan de ir a un segundo término, pero en el caso de Biden hay dudas de si él realmente será el candidato. Y creo que va a depender mucho su decisión de lo que pase ahora el próximo día 8 de noviembre. Y en el Partido Republicano también hay incertidumbre porque sabemos que la mayoría de los republicanos no quieren a Trump como candidato. Sin embargo, la élite de ese partido tiene miedo de enfrentar a Donald Trump. Ellos van a tener entonces que llegar a la mesa de negociaciones y decidir quién será ese candidato. Y sabemos que hay personas que aspiran a la presidencia, como Ron DeSantis, por ejemplo, el gobernador de Florida, pero que se ha mantenido un poco tímido porque el fenómeno Trump es definitivamente muy fuerte dentro del partido. Pero sí, estas elecciones tendrán una gran consecuencia. Después de este martes que viene, vamos a comenzar a ver movimientos en torno a quién será el candidato de cada partido. Sabemos que dentro del Partido Demócrata, por lo menos hay varios nombres, pero hay uno como el de Newsom, ¿verdad? El gobernador de California, que ha salido a relucir como uno de los potenciales candidatos del Partido Demócrata. Y en el Partido Republicano, Ron DeSantis. Sin embargo, eso va a depender de cuál sea la decisión que tenga Donald Trump en el Partido Republicano y Joe Biden en el Partido Demócrata. Profesor Aquino, un placer verlo de nuevo. Oscar Pérez de este lado. La disminución de entusiasmo en los Estados Unidos por el Partido Demócrata, eso es lo que se ha ido construyendo, no últimamente. La fortaleza de Donald Trump, la derrota de Hillary Clinton, el incremento de la representación en términos, bueno, el Congreso en ambas cámaras estamos mitad y mitad.
¿Cuál usted considera que son las causas que han llevado a la erosión del Partido Demócrata, específicamente en la masa más pobre, específicamente en la clase trabajadora y con más agudeza en todo lo que llamamos la comunidad hispana? ¿Cuál usted considera que son las razones que han llevado a ese desmoronamiento o erosión del apoyo al Partido Demócrata, tanto a nivel local como a nivel nacional? Lo que pasa es, Oscar, que la gente cuando va a una elección va con muchas expectativas y ese entusiasmo es parte de esas expectativas que se tienen cuando, sobre todo cuando la gente está en la oposición. Sin embargo, como sabemos, como dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra es con violín. El gobierno de los Estados Unidos es un gobierno dividido y fue un gobierno orquestado así, para que las cosas se hicieran de una manera lenta. Entonces, las expectativas que tienen el público, los votantes, muchas veces no son satisfechas por lo que llegan al poder. Y esto es parte de la explicación de lo que le pasa a todos los que llegan a la presidencia, que pierden el Congreso 2 años después. Y esto le pasó a Trump, esto le pasó a Obama, esto le pasó a Clinton. Y después de la Segunda Guerra Mundial han pasado casi en todas las elecciones de medio término. Esto tiene que ver con eso y también tiene que ver con que hay públicos que no se sienten representados. En este caso, usted ha mencionado la comunidad latina, que muchas veces se da el apoyo por seguro, por ejemplo, al Partido Demócrata, y eso no es así. Es cierto que históricamente han votado más por el Partido Demócrata, pero eso varía, y hay un resurgimiento de apoyo al Partido Republicano dentro de la comunidad latina. Inclusive, una de las contiendas en la que se estima que se puede perder un escaño del Senado de los demócratas es la de Nevada, ¿verdad? La de Catherine Cortés Masto, que está ahora mismo por debajo en las encuestas frente al candidato republicano Adam Lazo. Y eso te dice mucho de que los latinos no pueden ser tomados como automáticamente seguros en ninguna contienda, porque los latinos es una comunidad diversa que responde a diversos temas. No solamente al tema de la inmigración, por ejemplo, que mucha gente piensa que ese es el único tema que le importa a los latinos. Los latinos le importan todos los demás temas, que le importa al resto del electorado. E incluso el tema de la inmigración se podría decir, hay que cogerlo con pinzas, porque hay una comunidad latina que incluso se alinea con los grupos anti-inmigrantes. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que está pasando con las personas que están siendo enviadas en autobuses desde Texas y desde Florida, es precisamente en Texas y en Florida donde hay dos senadores de los 6 senadores latinos que hay en los Estados Unidos, 2 de ellos, uno está en Florida y otro está en Texas, y son esos estados los que están demostrando una agresividad antimigrante mayúscula. Entonces los latinos no pueden darse por sentado como un grupo que solamente se puede encajar en una ideología política en particular y puede mostrar mucha insatisfacción muchas veces con lo que está ocurriendo. Pero yo creo que la falta de entusiasmo tiene que ver con esa resaca que le da a mucha gente después que uno elige un gobierno y ve que las cosas que se esperaban que se iban a hacer no se hicieron. Y en los Estados Unidos la explicación que hay de eso es que el gobierno funciona de una manera bien lenta. Pero, a propósito, disculpa Oscar, a propósito de eso, ¿cuál es la correlación de fuerzas de la comunidad latina entre los dos partidos, republicanos y demócratas, en este momento? En este momento, la correlación de fuerzas es todavía a favor de los demócratas, pero los republicanos están ganando fuerza. Si tú vemos, por ejemplo, la participación, los votos que obtuvo Donald Trump, por ejemplo, que en el 16 sacó solo un 25% del voto latino. Sin embargo, en el 20, donde perdió las elecciones, pero sacó un 32%. Y ahora mismo, por ejemplo, hay un gran número de candidatos republicanos que son latinos. O sea, la comunidad latina, definitivamente que el Partido Republicano está mostrando una agresividad mayúscula en cuanto a cortejar el voto latino y le está dando resultados. Entonces, todavía se inclina un poquito más la balanza
hacia los demócratas, sobre todo porque los demócratas tienden a gobernar en las grandes ciudades, ¿verdad? Las grandes ciudades tienen más retos sociales que tienen que ver con la protección que el gobierno ofrece a las comunidades pobres. Y los latinos viven muchas veces en estos entornos urbanos, como en la zona metropolitana de Nueva York, ¿verdad? En California, en Los Ángeles, en Chicago, etcétera. Y por eso se alinean a los partidos que tienen mucho más empatía en cuanto a las causas sociales. Pero sin embargo hay que reconocer que el Partido Republicano está creciendo porque la comunidad latina no es monolítica. Hay una gran parte conservadora dentro de la comunidad latina y eso tiene mucho que ver con sus tradiciones religiosas, con sus creencias, su cultura, etcétera. No es una comunidad monolítica. El aspecto que lo ha vinculado más al Partido Demócrata es precisamente ese aspecto que vincula los asuntos de las necesidades sociales en los entornos en que esas comunidades viven. Pero, profe, yo estuve viajando hacia el norte del país hace unas 4 o 5 semanas y vi un letrero que me llamó poderosamente la atención. Decía lo siguiente: cansado de perder trabajos sindicalizados, vota republicano. Significa eso, dando la impresión de que el partido que representa al trabajador en los Estados Unidos ya no es el Partido Demócrata, sino el Partido Republicano. Y por eso es falso. ¿Cómo es posible que se haya llegado a la impresión en los Estados Unidos de que el Partido Republicano está más cerca de los intereses de la clase trabajadora que la del Partido Demócrata? ¿Dónde fue que el Partido Demócrata dejó caer la pelota, como decimos acá? Sí, yo pienso que hay mucho de desinformación en cuanto a eso, porque históricamente todos los datos están ahí. El Partido Republicano es un partido que ha defendido la trickle-down economy, o sea, la economía de la borona que baja, o sea, que es la economía basada en empoderar a las grandes corporaciones, ¿verdad? Y eso ha sido un proceso simultáneo con debilitar los sindicatos. O sea, es todo lo contrario. Pero, Oscar, tú sabes que ahora mismo hay un gran problema, hay un gran reto, que es el reto de la desinformación. Hay como una especie de catarsis en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Estamos viendo unos fenómenos bien interesantes en todo el mundo. Netanyahu va a volver otra vez a ser primer ministro de Israel. Hemos visto lo que ha pasado en Gran Bretaña, por ejemplo. Es una locura lo que está pasando en Gran Bretaña, que la última primer ministro solamente duró 45 días. Ahora tenemos a un nuevo primer ministro, ¿verdad? Rishi Sunak. Lo que pasó en Brasil. O sea, hay una convulsión política en estos momentos y mucho de eso tiene que ver con la desinformación y que ya mucha gente está basando sus decisiones en cuestiones emotivas, en cuestiones emocionales, respondiendo no necesariamente a la verdad, muchas veces respondiendo a intereses culturales, etcétera. En cuanto al tema del sindicalismo, definitivamente que eso es una noticia falsa porque el Partido Republicano claramente se ha identificado con la economía de mercado, ¿verdad? Que es una economía antisindical. Y en este caso, sin embargo, hay muchas personas que piensan, porque están en la oposición, que lo que le está ocurriendo a nivel laboral es una decisión de quien está ahora actualmente en este gobierno, porque muchas veces esas son decisiones que se tomaron muchos años atrás con el debilitamiento del movimiento laboral. Fernando, ante esta ola de crímenes que existen aquí en Nueva York y de necesidades en estos momentos relativas, ¿no? Y oyéndolo a usted decir que habría que esperar prácticamente un nuevo periodo prácticamente lo que quiere decir que en un nuevo periodo se solucionarán los problemas. Me parece que ustedes se están pareciendo bastante a los políticos gobernantes de Latinoamérica, específicamente de Dominicana, que siempre cuando quieren optar por un nuevo periodo en medio de la crisis recurren a esto, que no es suficiente el tiempo. ¿Usted cree entonces que los pobladores de aquí deben esperar ese momento de la reelección cuando gane Gallo para que se resuelvan estos problemas? Definitivamente que eso no es lo que yo estoy diciendo. Y yo estoy diciendo que las personas están respondiendo a las necesidades inmediatas, muchas veces, sobre todo los que están en la oposición,
y hay una falta de entusiasmo de los que están en el gobierno, ¿verdad? El problema de la inseguridad pública es evidente y es un problema que tiene que ver con muchas razones. Lo que pasa es que muchas veces los votantes también son desinformados y solamente se enfocan en una sola razón. Pero el problema por ejemplo, se habla mucho de las fianzas, ahora mismo de los derechos a libertad condicional que no tengan que implicar dinero. Es un tema que se debatió por muchísimo tiempo y se le achaca la criminalidad, el resurgimiento de la criminalidad a eso. Sin embargo, los datos indican que no es así, pero la gente no se va a lo más profundo para entender qué es lo que está pasando. Hay un grave problema de falta de vivienda, por ejemplo. Hay un grave problema de salud mental en la ciudad de Nueva York. Y anteriormente, lo que se hacía era que se había responsabilizado a la policía para que bregara con el asunto de la salud mental y muchas de estas personas terminaban en la cárcel en vez de recibir un tratamiento de salud mental o estar, por ejemplo, bajo custodia, pero bajo custodia profesional para bregar con sus problemas de salud mental. O sea, hay una serie de problemas que no se pueden obviar y definitivamente que las personas se sienten inseguras. De lo que se trata es de cuál será la solución. ¿Será la solución volver otra vez a criminalizar a las comunidades latinas y afroamericanas? Muchas veces la gente cuando está asustada, cuando tiene miedo, cuando se siente amenazada, tiende a dejar que los gobiernos tomen cualquier tipo de decisión. Esto fue lo que pasó en el 2002, ¿verdad? Cuando Bush ganó las elecciones, se pasó el Patriot Act, que prácticamente invadió la privacidad de todo el mundo. Lo que pasó con Giuliani, por ejemplo, que se le dio todo el poder y la gente, en vez de tenerle miedo a los delincuentes, tenía miedo a la policía en esa época, por ejemplo, ustedes se acuerdan si viven aquí. Entonces, no hay una respuesta única a estos problemas y yo pienso que la gente tiene que tener el derecho de cambiar gobiernos cada vez que tenga la oportunidad. Yo siempre he creído que la gente tiene que participar y si tiene que cambiar el gobierno debe cambiarlo. Yo estoy tratando de explicar lo que está ocurriendo en los Estados Unidos y en Nueva York desde una perspectiva un poco más amplia, ¿verdad? No estoy definitivamente defendiendo una agenda en particular, pero sin embargo quiero tratar de que la gente esté informada cuando vaya a votar. Profesor, ayer estuvimos aquí como invitado al señor Paul Rodríguez, quien es el candidato a Contralor por el Partido Republicano aquí en la ciudad, en el estado de Nueva York. Él decía que de encontrar algunos visos de corrupción en las actuales autoridades del estado de Nueva York podrían ser llevados al banquillo de los acusados de ganar, claro está, el Partido Republicano aquí en el estado. ¿Qué le parece esa opinión del señor Rodríguez? Eso no sería nada nuevo y sería fantástico. Oye, en Nueva York, en los últimos 15 años, se han enjuiciado más de 50 funcionarios públicos de alto rango. Hay varios ex jefes del Senado que están en la cárcel actualmente. Y Shelley Silver, John Sampson, Dean Skeles, Malcolm Smith, docenas. O sea que eso no sería nada nuevo y definitivamente que Nueva York es bien duro porque Nueva York tiene realmente unos mecanismos judiciales bien fuertes y la corrupción se persigue. O sea, no es perfecto porque la corrupción es un mal bien grande. Sin embargo, esto no sería nada nuevo y sería perfecto si cualquiera lo haga, que llegue a ese puesto. Definitivamente que el puesto de Contralor en el estado de Nueva York no tiene el poder de mucha gente, lo que tiene es el poder de ayudar en la investigación y la acusación, ¿verdad? A través de auditorías y de referencias. Porque quien tiene ese poder son los estamentos judiciales como la Procuraduría General y las fiscalías de distritos. Hablando en política, la percepción es tan importante como la realidad. Y a mí me preocupa varios factores en términos de lo que está pasando en los Estados Unidos. Y usted habla de lo que se llama la desinformación. Pero la desinformación bien es una tendencia que hay ahora de comenzar a censurar la información porque no está dentro de los límites de lo que se considera que debe ser aceptado. Tanto así que se intentó formar ¿cómo que se llamó aquel? El Comité de la Verdad, algo por el estilo. Hubo mucha protesta. Ahora viene la protesta dentro de los medios liberales o acerca del Partido Demócrata de
que eliminar o ver cómo se disuelve el acuerdo entre de Twitter. Elon Musk. Es Elon Musk. Mi pregunta es la siguiente. Yo sé que a la gente no le interesa el cosa de la democracia, pero ¿qué tan cierto es que en Estados Unidos, y eso es lo que dicen los republicanos, por una parte, pero también lo dicen los demócratas por otra, qué tan es posible que en los Estados Unidos se siga restringiendo el acceso a, o sea, la libertad de expresiones, derechos constitucionales, el problema de la división de poderes y cosas por el estilo? Porque uno y otro se acusan de utilizar el poder con fines políticos, y es la base muchas veces de la popularidad de Donald Trump. ¿Estamos nosotros realmente en esa situación de la posibilidad de perder los valores democráticos en este país? O lo que se llama democracia en este país. Hay mucha gente que no le importa eso, y esa es la gran preocupación que hay en estos momentos. Porque hay unas normas que se siguen. Obviamente que el que gobierna siempre trata de que la información sea a su favor, ¿verdad? Sin embargo, hay límites, porque la libertad de expresión no es ilimitada. Fíjate, por ejemplo, el caso de este señor que tiene un programa de radio, uno de los personajes más populares en los Estados Unidos, Alex Jones, que se pasó años y años diciendo que la matanza de los niños de Connecticut era una conspiración, que era falso, que era una teoría, que eso no había ocurrido. Entonces, ¿tú te imaginas que a una persona así se le permita seguir usando las plataformas para desinformar y hablar mentira? O sea, Donald Trump, por ejemplo, fue codificado, fue documentado miles de veces mintiéndole al público norteamericano, ¿verdad? O este otro señor, Rogan, por ejemplo, que con el podcast que tiene, que se comprobó que está mintiendo a la gente. O sea, la libertad de expresión no es ilimitada, y definitivamente que la proliferación de medios sociales ha exacerbado la desinformación, que es un arma muy peligrosa, no solamente contra la democracia, sino contra la paz. Entonces, las sociedades están ante un gran reto en estos momentos, porque es un terreno movedizo realmente muy peligroso, porque tú puedes caer en la censura, como usted dijo, pero tienen también el reto de que si se desenfrena esa diseminación de la mentira, como está ocurriendo en el mundo, los países van a sufrir las consecuencias. Porque tú tener personas gobernando que no le importa la diferencia entre o sea, no le importa de una manera descarada la diferencia entre la verdad y la mentira, es muy peligroso para las sociedades. Entonces, lo que está ocurriendo ahora en Twitter, Elon Musk es un personaje pintoresco, ¿verdad? Hay muchos personajes pintorescos que tienen mucho dinero. Ahí tenemos el caso de Kanye West, por ejemplo, el rapero, que en estos días fue sacado de Twitter por decir cuestiones antisemitas contra de los judíos, y eso es muy peligroso, porque no solamente son los judíos, aquí hay demasiados grupos en este país que han sido discriminados históricamente. La historia de este país es la historia de la discriminación, grupo tras grupo, desde los aborígenes que estaban aquí antes de que llegaran los europeos hasta los latinos que están llegando ahora, pasando por las mujeres, pasando por grupos religiosos, etcétera. Y los países tienen que implementar medidas, por eso hay leyes, por ejemplo, contra el odio en los países, porque son necesarias. O sea, no son leyes fortuitas, cosas que pasan por caprichos, sino porque son necesarias. Entonces, la información se ha convertido en una escena del crimen, pues la desinformación a través de la internet, de los medios sociales. Por ambos partidos. Por ambos efectivamente, señor Fernando. Por ambos partidos, pero no. Hay que ser claro, por ambos partidos, pero no en la misma proporción. Ningún presidente en la historia de los Estados Unidos había sido documentado mintiendo tanto al país. O sea que vamos a ser un poco más. Señor Fernando, esto es democrático. Sí, pero no vamos a desinformar a la gente tampoco. O sea, no vamos a desinformar a la gente, se supone, ¿verdad? Señor Fernando. Ajá.
Lo oí decir que en realidad se está mal informando, que el partido, que Donald Trump y su gente, el Partido Republicano, malinforman a la población sobre determinados acontecimientos. Pero es que hay manipulaciones a nivel de la información favorita, porque ustedes, el Partido Demócrata desde el poder, en torno a la guerra de Ucrania, viven manipulando el mundo. Y ustedes lo saben. O sea, ¿cuál es la situación? Es que hay para usted manipulaciones favoritas y otras que son buenas. Yo le pediría a usted o a ustedes que me den ejemplos claros. Por ejemplo, estamos hablando del contexto, el señor Eric me preguntó de la desinformación dentro de los Estados Unidos. Yo le di varios ejemplos, no solamente políticos. Hablé de Trump porque está documentado, pero le mencioné a Kanye West, le mencioné a Alex Jones, por ejemplo, que acaba de ser, por la Suprema Corte, acaba de ser multado con casi $1 billón por estar diciendo que eso, por ejemplo, eso que pasó en Connecticut, donde mataron todos esos niños, ¿qué opinan ustedes de eso? O sea, te estoy dando ejemplos bien claros. Ahora, con la guerra de Ucrania y Rusia, obviamente que hay desinformación, hay mucha desinformación de ambos lados, eso es en otro contexto, definitivamente, pero estamos hablando del sistema norteamericano y que los partidos definitivamente tratan de favorecerse a través de la información, pero no puede ser descarada la forma en que los personajes que tienen acceso a los medios de comunicación le mientan al público y que pueda ser comprobado que le están mintiendo. Ese es el punto. O sea, y si hay algunos ejemplos, con gusto les escucho para que lo compartan. Porque hubo un entendimiento entre Donald Trump y Putin. Eso se mostró que fue mentira y todavía se sigue diciendo. Nunca luego las órdenes que se utilizaron para entrar a las oficinas de Donald Trump cuando era candidato, con un documento originado en el Partido Demócrata. Toda la desinformación que Maddox sobre el supuesto trabajo entre el financiamiento y todo aquello. Y duramos 3 años. 3 años y más de $45 millones bajo una mentira que ellos sabían que era mentira. Eso está claro ahí. Se metió gente presa bajo una mentira. Y por eso hoy que el pueblo norteamericano no cree ni en el Partido Republicano por todo lo que usted dice, pero tampoco en el Partido Demócrata por todo lo que han hecho. O sea, la destrucción de la credibilidad de la información o de las autoridades acá ha sido un trabajo de ambos partidos. O sea, decir que poner como ejemplo a Donald Trump en el Partido Demócrata, cuando los demócratas han sido tan mentirosos, tanto inclusive en la información sobre el COVID, tanto en la información sobre la supuesta alianza entre Putin y Donald Trump, tanto en las acusaciones que se le han hecho a un montón de personas acá, que luego resultaron que eran mentiras. Bueno, y que ellos sabían que era mentira. Oscar, definitivamente que la política no es de ángeles y de santos. Definitivamente que dije que los grupos tratan de beneficiarse de las informaciones, pero no es comprobable. Eso que se está diciendo no es comprobable necesariamente, pero Donald Trump sí fue enjuiciado políticamente por haberle negado a Ucrania los recursos antes de la guerra, mucho antes de la guerra, ¿ok? Estoy hablando. Los recursos que el Congreso norteamericano le había asignado, ¿ok? Eso es un hecho. Eso no es que yo lo estoy diciendo ni que nadie se lo está inventando. Es decir, comparar no solamente el caso de Donald Trump, he mencionado otros casos, con el daño que están haciendo algunos individuos hablando mentiras de una manera descarada. No creo que tiene comparación con lo que está ocurriendo del otro lado. Obviamente que en la política siempre se usa métodos sucios, porque no vamos a decir que Putin sea un santo tampoco, ¿verdad? Porque Rusia históricamente ha sido es una autocracia. Y las autocracias tienden a manipular la información, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero
comparar lo que está ocurriendo con estos personajes que están usando sus plataformas para hablarle mentira, como estaban diciendo ahora mismo, el caso del esposo de Nancy Pelosi, ya estaban inventándose teorías de que pues, el tipo podría ser su amante, etcétera, etcétera, cuando la policía dijo claramente qué fue lo que pasó. Estamos viviendo en una época muy peligrosa y definitivamente que hay personas de los dos bandos que se atreven a usar la información de una manera inapropiada, y la información es un arma muy peligrosa contra la democracia y contra la paz. Sin embargo, yo creo que hay mucha información bien documentada sobre quiénes son los que usan de una manera indiscriminada la desinformación para mantener al público desinformado. Esa respuesta, señores, queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, el profesor Fernando Aquino, quien amablemente accedió una vez más a estar aquí con ustedes, con nosotros en este espacio Levántate New York. Muchísimas gracias, profesor Aquino. Profe, gracias. Tenemos que juntarnos. Con mucho gusto. Será un placer juntarme de nuevo con usted. Para adelante. Gracias. Señores, sí. Gracias, profesor Aquino. Y con esta entrevista interesantísima vamos a concluir nuestro espacio de hoy de Levántate New York, pero no sin antes dejarlos con una primicia, y es que la ministra de Cultura de la República Dominicana, la señora Milagros Germán, está de visita aquí en la ciudad de Nueva York, enviada especialmente por el presidente de República Dominicana, el señor Luis Abinader, quien va a cortar la cinta simbólica del local que acabamos de anunciar esta tarde, y también para resolver muchas problemáticas que hay respecto a la cultura aquí en la ciudad de Nueva York. Así que nos vamos con esta primicia, concluimos hoy el espacio de Levántate New York, sin antes saber qué dice Oscar. Bueno, mañana es viernes, el cuerpo lo comienza a sentir hoy, sí. Y lo único es, señores, nosotros estamos acá para esto. La misión de nosotros es tratar de buscar más allá de la superficie de la información, es buscar la verdad. Y usted siempre se pregunta quién se beneficia de qué. No, y no tenemos nada contra nadie. Lo que buscamos es lo que tú estás diciendo. Sí, exacto, la información, generar la información sin tener que faltarle el respeto a nadie. Porque los receptores están ahí y nos exigen. ¿Cómo es que dice la Biblia sobre la verdad? Os libre, nos hará libre. Libre. Nos hará libre, o sea, buscar la verdad y la verdad nos hará libre. Busquemos la verdad, seamos escépticos de todo lo que eso nos dice. Muchas gracias. Señores, muchísimas gracias a Rafael Díaz, gracias a JC Malone, Niurka Rivera y gracias al profesor Fernando Aquino. Gracias a ustedes que cada día nos esperan ahí en Levántate New York. Mañana será otro día. Los esperamos a las 7 de la mañana.